Queremos agradecerle a nuestro gran Hijo y Padre Celestial que hace posible, hermanos, que mañana tras mañana estemos aquí como remanente final, como pueblo remanente, manteniendo el interés en lo que hizo, lo que nos hizo llegar a ser adventistas del séptimo día, el estudio, el maravilloso estudio de las profecías, ¿verdad? Nos llena de gozo, hermanos, participar de esta experiencia del despertar final. Entonces, estamos mirando, hermanos queridos, Apocalipsis 14, que es el que nos ha concentrado en esta ocasión. Profecía y cumplimiento de la visión de los tres ángeles. Este servidor está cubriendo el estudio profético. Tenemos que partir desde lo profético para luego meternos en lo literal, ¿sí? Es importante lo que hemos estado recalcando y queremos que ojalá se pueda continuar la semana. Estamos dando aportes aquí para el tema de la lección de esta semana, que es una lección es una de las más importantes lecciones de todo el trimestre. Este tema que estamos estudiando en esta semana, ¿verdad? Porque está en el contexto de los mensajes si nosotros leemos la lección la lección de la escuela sabática, nos dice para hoy, ¿cierto? Dice aquí que estos mensajes, la luz del santuario, ¿verdad? Y está en el conflicto de los siglos, capítulo 22 al 24 y 28. Entonces, aquí encontramos nosotros, vamos a estudiar esta semana el cumplimiento profético, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar lo literal, ¿sí? Lo literal, lo real. Entonces, pero nosotros para entender esto, necesitamos, hermanos queridos, vamos a ir al tema de hoy para que analicemos aquí. Esto se está compartiendo para promover la investigación, ¿sí? Para promover la investigación en el pueblo de Dios, ¿sí? Así que, hermanos, la promesa la tenemos aquí. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es la perspectiva que nos presenta la palabra del Señor y este texto debe ser aprendido de memoria para nosotros y debe ser, mi senda es como la luz de la aurora, ¿ya? Que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿sí? Porque yo debo por la fe declararme parte de los justos, ¿sí? Entonces, mi senda es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos la palabra profética que nos va a ayudar en ese proceso de, de alumbramiento, ¿verdad? De iluminación, como una antorcha que alumbra en un lugar, segunda de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética y si la tenemos, tenemos que hacer uso sabio de la palabra profética, porque la palabra profética fue dada para, como una antorcha para alumbrar. Amén. Por lo tanto, si tenemos la palabra profética, hermano, yo no puedo quedarme callado. Necesitamos alumbrar nuestro caminar, nuestros pies y los pies de los que nos rodean, ¿verdad? Hasta que llegue la mañana, salga en nuestros corazones. Hay una gema que está aquí, hermanos, en Testimonios para Ministros. Aquí está la gema. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta, positivamente hablando. Recibirán tales vislumbres de los portales del cielo que se les grabará en la mente y el corazón, ¿sí? Y el carácter, mire lo que dice, hermanos, aquí, que es lo que necesitamos. Y él, ¿qué cosa? Y el carácter. Ayúdenme ya que no puedo ver aquí por la pantalla. ¿Qué dice, hermanos? Y en el corazón se grabará en la mente y el corazón, ¿qué cosa? El carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición, dice, comprender, a fin de comprender. Vamos, necesitamos, hermanos, que se desarrolle el carácter para comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. El Señor bendecirá a todos los que con humildad y mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Amén.
Este libro presenta en forma tan vívida escenas de inmortalidad y están tan llenos de gloria que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida. Y eso, a eso nos hemos levantado en este día, hermanos, a recibir esa bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, ¿sí? Hay otra gema que está aquí, hermanos, en el libro de que queremos tenerlo como base de este estudio. Está en Primeros Escritos, capítulo, el mensaje del tercer ángel, ¿sí? Esta gema es importante, hermanos, está en el capítulo, lo hemos leído varias veces, el mensaje del tercer ángel. Primeros Escritos, capítulo 59, el mensaje del tercer ángel. Dice, muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los dos anteriores. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Amén. Y todos los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaban el camino del santuario celestial. Muchos percibieron el perfecto enlazamiento de verdades en los mensajes angélicos y aceptándolos gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el lugar, en el santuario celestial. Entonces, fíjese cómo termina el párrafo. Dice, estos mensajes me fueron presentados como un áncora para el pueblo de Dios. Amén. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Entonces aquí tenemos una situación que está mostrando esta visión de 1858, esta visión del gran conflicto, porque vemos que Satanás puso su ojo maligno en los que no habían tenido la experiencia, en los mensajes angélicos. Y ahora los que tuvieron la experiencia ayudan a los que no la tuvieron para que ahora tengan la experiencia. Y ahí es donde viene el tema de las dimensiones que estamos usando nosotros. ¿Por qué son importantes las dimensiones? Bueno, porque es a través de las dimensiones del estudio, a través de las dimensiones que nosotros podemos, el Señor en nosotros, ¿verdad? Sí, el Señor el Señor está mostrándonos, ¿sí? Eh, hermanos, nos está mostrando aquí algo importantísimo, porque miren lo que dice. Estos mensajes dicen, todos los que los comprendan, o sea, para yo aceptar gozosamente y seguir al Señor por la fe, debo comprender y aceptar. Primero comprendo y luego acepto. No puedo aceptar algo si primero no lo comprendo. ¿Listo? Por eso es que aquí vienen las dimensiones a ayudarnos en esto, ¿verdad? Porque todo lo profético pasó a ser, ¿qué cosa, hermanos? Todo lo profético pasó a ser, ¿qué cosa? Pasó a ser literal. Literal. Pasó a ser literal, Ah, ¿cierto? Todo, bueno, todo lo literal pasó a ser histórico. Todo lo histórico pasó a ser espiritual y, y parte de lo profético, porque vamos hacia el cumplimiento final, ¿ya? Entonces, fíjese que estas dimensiones nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque yo puedo decir todo lo profético pasó a ser literal, hablando de las profecías que se han cumplido. Pero si yo hablo de las profecías que se están cumpliendo, ¿cómo diría la dimensión? Todo lo profético está siendo literal. Todo lo profético, porque en mi tiempo se están cumpliendo, ¿qué cosa, hermanos? En mi tiempo se están cumpliendo las profecías que el Señor había hablado a través de los profetas. En mi tiempo, ¿estamos? Entonces, todo lo profético está siendo literal en mi tiempo, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, esto literal que estamos viviendo hoy, muy pronto pasa a ser histórico. Y ahora toda esa historia el Señor la toma, ¿sí? Para convertirla en una experiencia espiritual para los que no estuvieron en lo literal. ¿Me entienden, hermano? Porque los que llegan no conocen, entonces ellos tienen que hacer el recorrido. Ellos tienen que hacer el recorrido por la fe, ¿sí? Y por eso aquí tenemos estos textos bíblicos que nos ayudan como base de estas dimensiones. Amós 3:7, no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Romanos 15:4 dice, todas las cosas que se sucedieron antes o se escribieron antes, todo lo histórico,
¿sí? Romanos 15:4. Miren, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. Ahí está, lo histórico se vuelve ¿qué? Espiritual, ¿verdad? Y ahora eso me introduce en la profecía que se está cumpliendo en mi tiempo de una manera literal. Ahora entonces, ahí continúa. Ahorita lo vamos a explicar más este principio porque es importante estas herramientas para que nosotros, hermanos, entendamos esto, comprendamos, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer en esta parte del estudio es partir desde lo conocido, comprender los tres ángeles en el Apocalipsis. Tenemos que partir de lo profético, ¿listo? Porque muchas veces no seguimos estos pasos y no vamos a comprender. Tenemos que entenderlo desde lo profético. Ahora luego pasamos y vamos a continuar en los estudios esta semana. Pasar a lo literal. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde estuvo el cumplimiento y cómo se cumplió? En este caso, hermanos, tenemos que ubicarnos dentro del esquema de la profecía, porque es verdad importante que usted sienta, hermanos, y es real, no es que es un invento de este servidor. Todo lo profético está siendo literal, ¿sí o no? ¿Se están cumpliendo en nuestro tiempo las profecías que el Señor había anunciado, hermanos, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, Se pastor, buenos días. están cumpliendo. Se están cumpliendo. Usted no tiene que leer el Apocalipsis para ver a las bestias. Ya las tiene, ya las tiene, ya necesita. Tenemos lo profético y tenemos lo literal, pero a veces no lo entendemos. Hasta que a veces dice, pasa lo histórico, entonces ahora sí voy a entender. Pero yo quisiera que de pronto miráramos aquí esta parte. Entonces, en lo que sigue, hermanos, aquí, yo quiero que de pronto se pueda ver aquí, porque aquí está explicado con más detalle el principio, ¿sí? Está detallado con más, eh, está más detallado el principio. Arrancamos de la eternidad perdida, ¿listo? Abajo, ¿no? Y aquí está el principio. Sí se ve allí, hermanos, todo lo profético, lo rojo, ¿no? Pasó a ser literal, ¿listo? ¿Cantan, hermanos? Después, lo rojo, ¿no? Pasó a ser histórico y se forma un ciclo. Aquí hay un ciclo. Hay un ciclo aquí, que ese ciclo dura un tiempo, porque ahora el Señor quiere que su pueblo repita y repitas y lo repetirás y lo repetirás y lo repetirás, porque hay un elemento espiritual importante en la historia, en lo literal, en lo profético. Entonces, mire, hermanos queridos, el Espíritu Santo va convirtiendo lo profético en literal, positivo. Amén. Lo profético en lo literal positivo. ¿Ya? Y luego el mismo Espíritu Santo va a convertir lo literal en histórico, porque es Él el que va a inspirar a los siervos para que escriban la historia del cumplimiento profético que recientemente ha tenido. Por eso pasa a ser espiritual, porque el mismo Espíritu Santo ahora va a tomar eso profético, eso literal, eso que fue historia, ahora para nosotros, dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Entonces, a esa historia, cuando nosotros mantenemos esta dinámica, aquí en lo rojo, hermano, está representando el Antiguo Testamento, ¿sí? Lo amarillo, o sea, entonces, dentro del Antiguo Testamento, aquí encontramos nosotros, ¿sí? Dentro del Antiguo Testamento encontramos las profecías que hablaban del Nuevo. Entonces, lo profético y del fin, mire que en Génesis encontramos elementos, hay profecías que nos llevan al tiempo del Nuevo Testamento, al tiempo del lugar santísimo y a la Nueva Jerusalén. Entonces, ahí está el fundamento del siguiente núcleo, el núcleo amarillo que está aquí. Lo profético del Antiguo Testamento pasó a ser literal en el Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Canta? O sea, el Nuevo Testamento era una profecía que estaba en el Señor, había dado esa profecía en el Antiguo Testamento. ¿Ya? El Espíritu Santo se derrama en Pentecostés y convierte en historia inspirada
El Nuevo Testamento aparece aquí como resultado del derramamiento del Espíritu Santo y ahora eso pasa a ser espiritual. Entonces, el círculo amarillo se cumple con la iglesia apostólica, ¿verdad? Pero dentro de esa revelación del Nuevo Testamento, conectada con el Antiguo Testamento, vamos a encontrar el círculo morado, que es el espíritu de profecía. Vamos para cumplimiento, ¿cierto? Mire, todo lo profético que había en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, pasó a ser literal en el tiempo del lugar santísimo, el remanente. Aquí ya estamos en el remanente, en la eternidad recobrada, ¿listo? Se derrama el don profético, en este caso de una manera especial. ¿En quién se derramó el don profético para hacer histórico lo literal? Ayúdenme, en el fin del tiempo. De Guay. Elena de Guay. Exactamente, ¿listo? Entonces, miren, ahí está, estamos aclarando, hermanos, el método, ¿verdad? ¿Listo? Y lo vamos a ver ahora con más lupa. Ah, usted se ubica. Porque este es el enfoque que presenta el desarrollo de la gran controversia. Este es el enfoque que presenta el enfoque de la gran controversia. ¿Estamos, hermanos? Entonces necesitamos entender esto. ¿Sí? Ahora, hay una ayuda en la siguiente gráfica. Aquí tenemos esta gráfica que nos va a ayudar. Todo lo profético pasó a ser literal, pasó a ser histórico. Aquí tenemos ya el nuevo como resultado de eso, de ese cumplimiento. Génesis, ¿ya? En el libro ahí está el Pentateuco, ¿capta? En el libro, por ejemplo, Génesis, ahí profético, pasa a ser literal en Éxodo, y luego Levítico, Número, Deuteronomio, ahí están los libros, los jueces. Se va construyendo el edificio de la revelación, ¿ya? Pero dentro de esa misma revelación hay profecía, ¿listo? Hay profecías, ¿capta? Y ahora, hermanos, el Espíritu se va derramando sobre su pueblo y lo profético pasa a ser literal. Y el Espíritu se derrama y ahora los siervos de Dios escriben llenos del Espíritu Santo, dice, porque los siervos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo y ahora convierten en la historia lo que nosotros conocemos como la historia sagrada, que es la que se va contando a medida que el Espíritu se derrama y ahora lo literal y el cumplimiento profético se vuelve histórico y se va conservando la historia hasta que se forma el Antiguo Testamento. Y el Señor quería que el pueblo repitiera, y mire, cada vez se iba engrandeciendo más la revelación, cada vez más, y la tarea del pueblo era repetir lo que el Señor había estado revelándole a su pueblo, y aquí estamos la revelación histórica del campamento al atrio, ¿sí? Y ahí estaba en profecía la revelación hacia el lugar santo, porque el Señor nos lleva de la eternidad perdida a la recobrada, ¿listo? Fíjense, mire, aquí ya tenemos el avance, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, la revelación histórica del atrio al lugar santo. El Nuevo Testamento alumbra el paso del atrio al lugar santo en el plan de redención. Y ahí tenemos todo lo profético, pasó a ser literal. El Espíritu se derrama y lo vuelve histórico para los que siguen. Porque el enemigo va a trabajar en quienes, hermanos, en los que siguen, en los que no habían tenido la experiencia en el cumplimiento de las profecías. En ese grupo es que va a trabajar. Y de paso, hermano, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo la apostasía católica? ¿Qué hizo la apostasía católica? Quitó la historia, quitó las profecías, quitó todo el Nuevo Testamento, lo quitó del pueblo. ¿Y en qué se convirtió la iglesia? Miren, hermanos. ¿En qué se llegó a convertir? Ya conocemos la historia. Por eso el enemigo va a hacerle guerra, hermanos, a la revelación histórica del remanente de su tiempo. Entonces, en el Nuevo Testamento estaba en profecía la revelación del lugar santísimo. Y es una cadena es una cadena, hermanos. Entonces, la revelación del lugar santísimo era una profecía ¿en qué cosa? El mensaje de los tres ángeles era una profecía.
todo esto era una profecía, estaba en lo profético en función de llegar a ser literal. Y ahí es donde el pueblo de Dios ahora necesitamos estas herramientas para que por nuestro propio camino lleguemos a comprender lo profético, lo literal, lo histórico, porque nosotros estamos en el punto 4, donde Dios nos está llamando. Aquí tenemos en esta siguiente, hermanos, miren, el enfoque, ¿verdad? Ya que estamos pasando la revelación histórica del lugar santísimo, ¿hacia dónde? Hacia la Nueva Jerusalén. ¿Hacia dónde nos lleva el Señor? Hacia la Nueva Jerusalén. Entonces, esto, lo profético se vuelve literal. Entonces, la pregunta para mí en esta hora es si nosotros tenemos como revelación histórica el espíritu de profecía o si lo estamos esperando todavía. Todavía estamos esperando, si no creemos en la manifestación del don profético que se derramó el Espíritu Santo en el tiempo del primer ángel y lo que vamos a estudiar. No vamos a nosotros, ¿esto es literal para usted, hermano? Esto es literal porque eso es lo que hace el Espíritu Santo ahora. Conecta la revelación, ¿qué cosa, hermano? La revelación, en este caso, los pioneros tenían como base el Nuevo Testamento. ¿Sí? Los apóstoles tenían como base el Antiguo Testamento. O sea, los remanentes siempre tuvieron una revelación base. ¿Sí? Entonces, fíjese que aquí ya tenemos el tema de los apóstoles que tienen como base el Nuevo Testamento. ¿Y nosotros qué tenemos como base, hermanos? En este caso, miren, como remanente, ¿sobre qué revelación debemos estar andando rumbo a la ciudad celestial? El espíritu de la profecía. Que está respaldado ¿en dónde, hermanos? En el El Nuevo espíritu. y en el Antiguo, porque es una cadena perfecta de verdad. Pero la pregunta para ti, para mí es, ¿esta revelación histórica del lugar santísimo es literal para ti? ¿Es una historia inspirada? ¿Está teniendo un impacto espiritual en tu vida como nos está preparando el Señor para entrar a la Nueva Jerusalén? O si estás sin fundamento, o tienes como fundamento, no, yo solamente creo en el Nuevo Testamento, como algunos dicen, yo solo creo en la Biblia. Pero recuerda que la Biblia está cubriendo dos ministerios de la redención, el del atrio y el del santo. ¿Sí? Falta el lugar santísimo. Entonces, este enfoque nos va a ayudar, hermanos queridos, en este recorrido que estamos haciendo sobre Apocalipsis. Entonces, cuando yo voy a estudiar Apocalipsis 14, entonces, hermanos, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿el espíritu de profecía para nosotros es literal? O sea, con relación al tiempo, el espíritu de la profecía para nosotros hoy en el 2024 es, ¿es profético? ¿Es literal o es histórico? Literal. Literal. Para ti, para mí. ¿Para quién fue? ¿Para quién fue profético el espíritu de la profecía? Para Juan, para el profeta Juan en Patmos, ¿cierto? Para los reformadores, el espíritu de la profecía era algo profético porque estaba en el futuro de ellos. ¿Sí? ¿Para quién pasó a ser realidad el don profético? Literal. ¿Para quién pasó a ser literal real? A los pioneros y para Para nosotros. los pioneros que vieron cuando la sierva del Señor recibía las visiones. Su corazón palpitaba, pero no respiraba. 2 horas. 2 horas. Esos fenómenos tienen que tener una explicación. ¿Cómo así? El corazón late, pero no respira. Vaya y mide, a ver, 2 horas un ser humano tiene que buscarle una explicación a eso. Si usted no cree en el don profético, búsquele una explicación a esos fenómenos físicos que experimentaba esta sierva cuando recibía visiones. ¿Ya? Es importante. Ahora, hermanos, entonces, ¿para quién pasó a ser histórico el don profético? ¿Para Para quién? los pioneros, Para nosotros, muchos de los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores
muchos de los que estaban recientemente entrando al mensaje del tercer ángel, ¿sí? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué dice aquí? ¿Ya? Muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido experiencia en qué. En los dos anteriores, Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Y los que habían tenido experiencia en los mensajes que anteriores les indicaban el camino del santuario. O sea, los que tuvieron la experiencia literal, ahora llenos del Espíritu Santo, la vuelven en la historia. Y aquí tenemos los libros, hermanos. Aquí tenemos los libros que nos ha enviado el cielo para que nosotros seamos juntados de la experiencia. Ahora, miren, esto es importante aquí, hermanos, porque eso debe tener un poder, un efecto espiritual en nosotros. Somos el pueblo que más cerca está de la que, hermanos, de la nueva Jerusalén. Estamos esperando la revelación de la nueva Jerusalén, que hoy es profecía, pero muy pronto va a ser literal. Amén. Muy pronto va a ser literal. Y ahí se acaban las que, hermanos, se acaba la historia, porque estaremos en un presente eterno, ¿verdad? Ya ahí no va a aparecer el pasado, ya no va a haber pasado, solamente va a haber ¿qué? Presente eterno. Gracias a estas maravillas que Dios nos está dando. ¿Listo, hermanos? Entonces aquí vamos el paso a paso. Todo esto viene desde abajo, pero ya estamos ahora entrando aquí al capítulo de estudio del Apocalipsis 14. Ya cuando tenemos este enfoque claro, entonces el investigador de Apocalipsis 14, ¿qué tiene como base, hermanos? Vamos a estudiar la profecía de los tres ángeles. ¿Qué debemos tener como base? El espíritu de la profecía, el Nuevo Testamento, que es donde aparecen los mensajes de los tres ángeles en Apocalipsis 14, y debo tener como base el Antiguo Testamento. Es importante esto para uno hacer una aplicación y una explicación. Yo no puedo estudiar Apocalipsis 14 desconectado del resto del Apocalipsis, desconectado del resto de los libros del Nuevo Testamento, desconectado de los libros del Antiguo Testamento. No podemos, porque no vamos a hacer una buena aplicación de estas cosas. Por eso estos libros que Dios deja nos vienen a ayudar en ese proceso, hermanos, pero esto requiere un poco de dedicación. Y para eso estamos aquí, hermanos. Por eso el Señor nos ha pedido a los pastores que en el fin del tiempo que no tengamos otro trabajo, sino que nos dediquemos a la palabra. Y esto tiene tiempo, hacer todo esto, hermanos, que explicarle a ustedes, esto tiene tiempo, ¿verdad? Pero ahí vamos avanzando. Entonces, ahora tenemos aquí para entrar aquí ya Apocalipsis 14, la introducción profética. Apocalipsis 14, 1 al 5, la visión profética, Apocalipsis 14, 6 al 13. Conclusiones profética parcial, Apocalipsis 14, 12, la interpretación profética que la vamos a hacer hoy en esta hora. Esperamos que el tiempo nos ayude en lo que nos queda del estudio. ¿Sí? Ya hemos trabajado sobre esto. Ya aquí tenemos la experiencia profética espiritual, la parte del estudio. Análisis del contexto histórico, ya lo hemos estado haciendo. Análisis de la visión profética, que es lo que vamos a hacer, ya meternos a la visión como tal. Pero yo no me puedo meter a la visión sin la experiencia previa a mí, ¿sí? Análisis de la interpretación, análisis de la conclusión, análisis, percepciones personales, lo que usted aprendió, lo que el Señor le enseñó a usted, hermano. Y de paso, si saca algo que yo no he entendido, ayúdeme, porque no todos vamos, o sea, ningún ser humano puede lograr comprender todo esto. El Señor a uno le da un enfoque que le ayuda al otro y al otro le va dando para que entre todos armemos el rompecabezas, ¿sí? Para darle una explicación, una aplicación y una explicación histórica al mundo, que lo que el Señor dijo se cumplió y que hoy está haciendo, ¿sí? Entonces aquí tenemos, hermanos, el Apocalipsis, ya lo habíamos mencionado, Apocalipsis 14, mensaje de los tres ángeles en la visión del gran conflicto, ya lo hemos ubicado. Vamos a intervenir entonces en la sección, ya lo delineamos. Ven que no es fácil. ¿Cuánto tiempo lleva uno para hacer esto, hermanos? Miren, pero ahí está usted recibiendo este resumen que le va a facilitar a usted
este recorrido por la revelación. Entonces ya tengo delimitado el texto, Apocalipsis 14, ahí tenemos el Cordero en el monte Sión, Apocalipsis 14, 1 al 6, 5. Primer ángel, Apocalipsis 14, 6 y 7. Segundo ángel, Apocalipsis 14, 8. Tercer ángel, Apocalipsis 14, 9 al 13. Y luego la tierra es cegada, Apocalipsis 14, y ahí tenemos las plagas. Aquí tenemos una ayuda visual, que es lo importante de los tres, de la visión de los tres ángeles. ¿Qué es lo importante, hermanos? ¿El cordero o los tres ángeles? Porque no le podemos dar el protagonismo al que no lo tiene. En Apocalipsis 14, ¿qué es lo más glorioso que ve Juan? ¿Ah? Que lo arroba, es una ilustración allí, ¿no? Una ayuda visual. ¿Qué es lo que lo arroba, lo conforta? ¿A quién ve? A su amo, a su Señor, ve a su Salvador y lo ve con un carácter diferente un poco al que lo había visto antes, ¿sí? Yo quisiera que usted mire Apocalipsis, ayúdeme, Apocalipsis 5:6. ¿Cómo vio allá Apocalipsis 14, perdón, Apocalipsis 4, Apocalipsis capítulo 5, verso 7? Apocalipsis 5:7. ¿Quién lo tiene a la mano, hermano, que me ayude? Ya aquí empezamos a meternos en el análisis ¿sí? ¿Qué dice Apocalipsis 5:7, hermanos? Y Y vino y tomó el vino, libro Sí, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 5:6, el 5:6. Versículo 6. Y uno de los ancianos, no. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que Un tenía cordero. 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, hermano, ahí encontramos, miren, esa visión aparece las convocatorias. ¿A qué convocatoria están haciendo relación esa visión, hermanos? Ya como algo histórico. Cordero inmolado, ¿a qué convocatoria estaba haciendo relación? Ya tenemos que hacer el análisis, ¿sí? Cordero inmolado, ¿a qué? A la Pascua, ¿sí? Y los 7 espíritus de Dios enviados sobre toda la tierra, ¿a qué hace relación? Chabot. Y ahí lo presenta como algo pasado, como algo presente o como algo futuro. Los 7 espíritus de Dios enviados, ¿por qué? O sea que ahí hay una visión del Cordero en el desarrollo de su ministerio en el lugar que, hermanos, en el lugar santo, ¿ves? ¿Ya? El ministerio del Cordero en el lugar santo, Apocalipsis 5, versículo 6. ¿Sí? ¿Cata? Es importante esta visión de ahí, porque ahora vamos a ver cómo vuelve él a ver al Cordero. En Apocalipsis 14:1, ¿cómo está el Cordero? Ya no está ya como lo vio allá. Ahora, cantan hermanos, ¿cómo lo ven Apocalipsis 14:1? ¿Cómo lo dice? en pie sobre el monte Sión. Dice, Es una después miré experiencia diferente. Ahora ya el Cordero no aparece como inmolado. Ahora el Cordero aparece de pie en el monte Sión. Ahora, hermanos, ¿para dónde va el Cordero finalmente? Según Apocalipsis. ¿Para dónde va el Cordero? ¿Ah? Por eso dice Apocalipsis 14:4, estos son los que siguen al Cordero. ¿Para dónde va el Cordero finalmente según el Apocalipsis? Para al la sur. Nueva Jerusalén. Pero el Cordero tiene que pasar por una experiencia, por un proceso. Y vemos en esta toma que está haciendo Juan aquí al Cordero de pie en el monte Sión, y está hablando del ministerio del Señor en el lugar santísimo del templo celestial. Entonces estoy desde lo profético, usando elementos que me ayudan a entender lo literal. ¿Ya? Aquí está hablando del ministerio del Señor en el lugar santísimo. Y con él, ¿cuántos hay? 144,000. Entonces, lo importante de esto, hermanos, de esta visión, es el Cordero y su ministerio, que el ministerio que está desarrollando en este tiempo de la visión. ¿Sí? Ahora miren, entonces, luego estoy haciendo un paneo, luego aparecen 3 ángeles. ¿Ya? ¿Captan, hermanos?
luego aparecen tres ángeles. Es muy parecido allá a Apocalipsis 14, Apocalipsis 5, aparece el cordero inmolado, Apocalipsis 5, 6 aparece el cordero inmolado. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué sale en el capítulo 6? 4 caballos. Después que el cordero aparece inmolado en el monte, como inmolado en el monte Sión, allá en la visión de Apocalipsis 5, 6, luego salen, ¿cuántos salen? 4 caballos, ¿sí? ¿Canta? Y entonces aquí ahora Juan ve al Cordero en el 5, en el 14:1, y ahora luego ve que salen ¿cuántos, hermanos? 3 ángeles. Es importante, ya usted debió haber hecho un estudio previo para que ahora al llegar aquí pueda ver y analizar estos detalles que presenta la palabra del Señor. Entonces, la obra del Cordero en el monte Sión está conectada con el mensaje de los 3 ángeles. Yo no puedo dar a otro de lo que no tengo. Cuando dice que ellos tenían el evangelio eterno, el evangelio no es originario de los ángeles. ¿Quién es el autor del evangelio? De las buenas nuevas. El Padre. El En Padre. Apocalipsis, el Padre es el autor. Por lo tanto, si los ángeles tienen el evangelio es porque lo recibieron del Hijo, lo recibieron del Padre. Y ahora, si los ángeles tienen el evangelio, es porque ahora se lo van a impartir a quienes, o los ángeles predican el evangelio al mundo. No. Lo ¿Quiénes son los que cierto, predican? Los siervos reciben el mensaje que envía el Señor a través de los ángeles. Y ahora vemos ahí, eso está en Apocalipsis 1, 1 al 4. Vemos que ahora los ángeles lo tienen y los siervos lo tienen y suenan el mensaje en el mundo y a través de la iglesia, porque ahí está la iglesia que recibe el mensaje. En este caso estamos hablando de las iglesias de qué, hermanos? La iglesia de Filadelfia y la iglesia de Filadelfia y la Odisea reciben el mensaje de los 3 ángeles. Reciben. Y ahí ahora lo profético se vuelve literal. A la clausura de Filadelfia y la apertura de la Odisea se vuelve literal y el espíritu lo volvió histórico y ahora eso se debe llevar al mundo como una experiencia espiritual, ¿ya? Entonces ya estamos aquí mencionando esta relación Cordero en el monte Sión. ¿Quiénes son los que predican el mensaje de los 3 ángeles? De paso, si usted analiza quiénes son los que predican el mensaje de los 3 ángeles en el mundo, según Apocalipsis 14:1. Los 144,000 es una relación a los discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía el Cordero en el tiempo del atrio? Tenía 12 discípulos. ¿Cuántos discípulos tiene el Cordero ahora aquí, hermanos? 144,000 discípulos. Y esto relación, estamos siguiendo al Cordero en el lugar santísimo del templo celestial. Estamos en un proceso de discipulado porque aquí vamos a ver esto con detalles, ¿sí? Y aquí hay muchos detalles que el tiempo no nos va a dar, pero esto estamos marcados, hermanos, dentro de lo que Dios ha venido haciendo y lo que está haciendo. Bueno, entonces aquí tenemos los 144,000 son simbólicos, pero están representando a los discípulos del Cordero en el fin del tiempo y la experiencia que tienen con el Cordero. Tienen el nombre de él y el de su padre. Bueno, yo quería de pronto aquí en esta parte, después que ve Juan, Apocalipsis 14:14, se ciega. Entonces, ¿dónde se siembra? Aquí con los 3 ángeles se siembra y después de la siembra viene la que, la ciega, Apocalipsis 14:14 al 20, ¿ya? Y luego ¿qué viene? Entonces miren, estos nos ayuda a nosotros. La ubicación estratégica del mensaje de los 3 ángeles. La última obra que está haciendo el cielo en favor de los seres humanos en la tierra. El mensaje. Pero ya para Juan era profético. Para Filadelfia y la Odisea fueron literales en el inicio de la Odisea. Hoy está siendo literal porque todavía estamos en el tiempo del ministerio del tercer ángel, pero muy pronto el ministerio de los 3 ángeles pasará a ser algo que, hermanos, algo histórico. Se acaba la gracia.
Cuando se acaba la gracia, viene la desgracia. Para los que rechazaron la gracia, cuando se acaba la gracia, viene la desgracia. O sea, si yo no recibo el ministerio de los 3 ángeles, debo prepararme para recibir el ministerio de los 7 ángeles de Apocalipsis 15:1. ¿Ya? Es una advertencia, es una llamado a tomar decisiones aquí. Y estamos partiendo desde lo bíblico, de lo profético. ¿Ya? Por eso es importante esto, hermanos queridos, ¿verdad? Entonces, ahora aquí eh, bastante la información, pero mire, tenemos que ver esto conectado con el santuario. El Cordero en el monte Sión tiene que ver con el ministerio del Señor en el lugar santísimo, del templo celestial, que le precede a su ministerio en la nueva que el Cordero por estos son los que siguen al Cordero. El Cordero comenzó en el campamento, ¿cierto? Ya lo mencionamos allá, el Antiguo Testamento nos conducía del campamento al atrio, ¿ya? El Nuevo Testamento nos conduce del atrio al lugar que, de una manera especial, ¿no? De una manera especial, el Nuevo Testamento nos conduce del atrio de su ministerio en el atrio al ministerio de él en el lugar santo, ¿ya? Y ahora el espíritu de profecía nos ayuda a entender su ministerio en el lugar santísimo y lo que va a hacer en la nueva, ¿qué hermanos? En la nueva Jerusalén. ¿Dónde está el Cordero hoy? En el monte Sión, en el lugar santísimo del templo celestial. ¿Dónde estás tú? Porque a eso es que nos llama el Señor. Estamos siguiéndolo por donde quiera que está. Entonces aquí vemos ya, hermanos, todo esto, el Cordero de pie en el monte Sión, ya lo vimos, con él estaban los 144,000 que tenían su nombre en el escrito en su frente. Esto está en Apocalipsis 3:10. Esta promesa que está aquí cumplida era una profecía en Apocalipsis 3, versículo 10, ¿qué dice, hermano? Miren lo que dice. Dice al que venza. Apocalipsis 3, al mensaje a Filadelfia, ¿sí? Al que venza, verso 12, Apocalipsis 3:12, ¿qué dice? Ayúdenme. Rapidito ahí porque se nos fue el tiempo, hermanos. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y Sí. escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Muy bien, entonces fíjese que ahí en Apocalipsis 3 esto era profético. Aquí, ¿cómo es, hermanos? En Apocalipsis 14:1, ¿cómo es? Allá era profético. Al que venza, a los que vencieron de Filadelfia, ¿qué hizo el Señor con ellos? Escribió su nombre y el de él y el de su padre en su frente, ¿sí o no? Entonces, Apocalipsis 14, ¿qué presenta? ¿Algo profético o algo literal? Literal. Exactamente, en el caso de la visión, ¿no? ¿Cata? Ajá, entonces las visiones anteriores me ayudan a entender esto, porque si yo no entiendo lo de Apocalipsis, que estamos allá, lo que hicimos en el barrido que hicimos ayer, ¿sí? Entonces aquí están de pie porque fueron vencedores, los que vencieron de Filadelfia. Igualmente nosotros tenemos que untarnos de la misma experiencia para poder ser parte de ese grupo que tiene el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Debe ser una experiencia literal pedirle al Señor que escriba en mí el nombre de él y el de su padre en mi frente. Amén. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermano? Porque, ¿qué es lo que va a hacer la bestia en Apocalipsis 13:14 al 18? Va a colocar el nombre de la bestia, en este caso, ¿cierto? En la frente y eso es una cosa que usted tiene que analizarla. Entonces, pero para que el Padre escriba mi nombre y el de su Hijo en la frente mía, debo pedirle que borre de mí todo vestigio de la servidumbre que le hice al enemigo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos una experiencia espiritual. El Señor está escribiendo su nombre, y el de su Padre en nuestra frente. Amén. Porque estamos amenazados con la marca de la bestia. Y si el remanente experimenta y recibe esta bendición, cuando venga la marca de la bestia, ¿qué dice? ¿Qué dice el remanente? La frente mía ya está ocupada. No hay lugar ahí para qué cosa. Mi frente ya le pertenece al Cordero. Amén, hermanos. Fíjese que ahora estamos aquí haciendo un análisis de esto y nos va a ayudar a entender el resto del Apocalipsis. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas. ¿Cuál es la voz de muchas aguas en el Apocalipsis, hermanos? ¿La voz de quién?
¿Quién es la voz de como las muchas aguas? Apocalipsis 1:12. ¿Qué dice, hermanos? La voz de las aguas, ¿a qué representa en Apocalipsis? Apocalipsis 1. eh, Ah, a la, a las la personas. voz de, la voz A de Jesús hablando, a Jesús. la voz del Hijo, hermano, ¿sí? Dice aquí, de vuelta estuve mirando Apocalipsis, Apocalipsis 1, semejante al bronce, muchas aguas, verso 15, 1:15, ahí está. ¿Qué es la voz de las aguas, sí? Como muchas aguas, ¿cuál es la voz? Como muchas aguas en Apocalipsis. ¿Qué dice? Ayúdeme. Rapidito. Es Jesús dando mensaje. Apocalipsis 1:15, rapidito, hermanos. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno, y su voz el estruendo de muchas aguas. Entonces, cuando dice Apocalipsis 1:14, y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, ¿qué voz escuchó ahí el profeta? La voz del Hijo, ¿sí o no? La voz del Hijo. Y como el estruendo de un gran trueno, entonces el trueno en Apocalipsis, ¿qué representa la voz como trueno? Apocalipsis 4:5, ¿qué dice, hermanos? Tenemos que ir al mismo libro para interpretar los símbolos del libro. ¿Qué dice Apocalipsis Apocalipsis Del 4, trono salía. versículo Del trono del trono? salían Sí. relámpagos, truenos y voces. ¿Quién es la voz del trueno en Apocalipsis? La voz como de un gran trueno. La voz del Padre. La voz Padre, del Padre. Ah, entonces se ve, hermanos, que para usted estudiar Apocalipsis 14 tiene que haber estudiado los capítulos anteriores. Aquí la voz del Padre se junta con la del Hijo, ¿en dónde, hermanos? en En Apocalipsis el 4. lugar santísimo. Amén. Y dice, y cuando lo escuché, eso era como un arpista cuando tocaban, o sea, la revelación del cielo desde el lugar santísimo es más gloriosa que la revelación del santo y del atrio. O sea, aquí hay un clímax, porque Juan dice que fue arrobado. Escuché arpistas tocando, porque es un concierto lo que hay aquí, un concierto, y ese concierto que sucede en el lugar santísimo, el pueblo de Dios debe llevarlo al mundo. Por eso dice más abajo, hermanos queridos, miren, ellos cantan un cántico nuevo. ¿Quién no va a cantar? ¿Quién no? ¿Quién no va a cantar si vemos al cielo cantando como resultado de esta obra que se está haciendo en el cielo? ¿Cómo no vamos a cantar nosotros un cántico nuevo? ¿Por qué es un cántico nuevo? Porque es el ministerio del Cordero en el lugar santísimo. ¿Ya? Apocalipsis 14, Apocalipsis 6 y 7 habla del cántico nuevo, pero ese cántico nuevo de Apocalipsis 6, versículo, ellos cantan un cántico nuevo aquí, Apocalipsis 5, ¿sí? Cantan un cántico nuevo, aquí está en Apocalipsis eh, o 5:8, ¿qué dice, hermanos? Rapidito, quiero que estén ahí porque si no se nos pierde aquí sí, el verso 9. Cuando Verso, hubo tomado el libro de los no, cuatro seres vivientes, ajá, sí, síganme. y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, Sí, que son las oraciones de los santos. sí, Y síganme. cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Con tu sangre has redimido, no nos has redimido. Sí. Esa es una mala traducción, hermanos, que ha cometido muchos adventistas. Por eso creen que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes son redimidos. Hermanos, no. Con tu sangre has redimido para Dios. Busque otras versiones para que usted se ayude, pero ese no es el tema. Con tu Pero sangre. fíjense, aquí hay un cántico nuevo. Ahora, hermano, este cántico nuevo, ¿cuál es este cántico nuevo? La apertura del ministerio de nuestro Señor en el lugar santo. Apocalipsis 4 y 5. Es la apertura del ministerio. Y pregunta, ¿eso era algo nuevo? ¿Conocía el universo? Eso lo conocía, pero en profecías. Pero ahora, cuando el Señor muere, resucita y asciende al cielo y se apertura el ministerio del lugar santo en el año 31 de nuestra era, ¿ya? Ese,
se despliega, lo profético se vuelve literal y hay un despliegue, hay un cántico nuevo. ¿Quién lo canta? Lo cantan los seres celestiales porque Satanás fue lanzado del cielo. Recientemente fue expulsado definitivamente del cielo y ahora el pueblo canta. Pero ahora en Apocalipsis 14 hay un cántico nuevo. No es el mismo, por eso es nuevo, hermano. Es nuevo, porque es nuevo. Porque es el ministerio del Señor en el lugar santísimo, que era nuevo, que es nuevo para Juan. Juan cantó el cántico del lugar santo, porque él estuvo en el atrio y el santo, en el tiempo del atrio y el santo. Pero Juan vio hacia el futuro y cantan un cántico nuevo. ¿Cuál cántico? Es una experiencia que él tiene el Cordero con su pueblo en el fin del tiempo, en el lugar santísimo. Y esa experiencia es la que nos lleva a predicarle al mundo, hermano, lo que hemos visto y oído del Cordero, lo que Él nos entrega como resultado de esa experiencia. Nos entrega el Evangelio eterno, que ya no era profético, sino realidad. 4 seres vivientes y los ancianos, nadie podía aprender aquel cántico sino quienes, hermanos. Ah, ahora entiendo. ¿Y por qué aquellos? Bueno, porque ya aquí hay un tema de estudio, los de Apocalipsis 7, los 144,000 de Apocalipsis 7 no conocieron este cántico. Y usted tiene que entender eso, hermano, porque si no entendemos esto, mire, el cántico de Apocalipsis 7:9, ellos no cantan, claman, ¿ves? La iglesia en el tiempo de ese cántico, la iglesia está siendo perseguida. Ellos claman, Apocalipsis 7:9. Ellos los 144,000 de allá no cantaron este cántico. Dice, sino aquellos. ¿Por qué? Porque Juan no está en ese grupo. Juan no estaría viviendo en el grupo que cantaría este cántico, porque este cántico era profético para Juan, pero para ti, para mí, ¿qué es? ¿Qué debería ser para ti, para mí, este cántico nuevo? ¿Es nuevo o no? Literal. Debe ser algo literal, con lo cual vamos a impactar al mundo, hermanos queridos, ¿sí? Quienes habían sido redimidos, porque eso es lo que está haciendo el Recordero de entre la tierra, no de entre los hombres. Porque muchos decimos hoy que los 144,000 son los que van a estar vivos. Es una mala interpretación de la visión. Los que van a estar vivos cuando venga el Señor. Sí, en cierta manera sí y en cierta manera no. ¿Ya? Y este nos lleva a otro estudio. Mire que este estudio nos lleva a otro estudio. Porque dice, han sido redimidos de la tierra. Está hablando de los redimidos que tiene el Cordero en el fin del tiempo. ¿Sí? Estos son los que nunca se mancharon con mujeres. ¿Cuáles mujeres? Ah, tenemos que ir a Mateo, porque el sermón profético de Mateo 24, no sé, de Mateo 25, está hablando de los 3 ángeles. Ahí estaba implícito el mensaje de los 3 ángeles. Las vírgenes salen a recibir al novio, ¿ya? Y las insensatas salen a buscar aceite finalmente y se vuelven mujeres. Esas iglesias apóstatas, estos no se contaminaron con las mujeres. Son vírgenes. Las vírgenes prudentes que entraron con él, ¿a dónde, hermanos? Ah, aquí aparece el novio de Mateo 25. Miren, siguen al Cordero, siguen al novio en el desarrollo de la boda en el lugar santísimo y muy pronto entrarán con él a la Nueva Jerusalén. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, porque nosotros somos los últimos obreros y nos van a pagar de primero. Aquí están los últimos discípulos del Cordero y el Señor había dicho que los postreros serán primeros. Son como primicias porque todos los que murieron en la fe del tercer ángel resucitan en la resurrección especial, hermanos. Fueron escogidos como primicias de entre los hombres, no dice de entre la iglesia, de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Todo, por eso dice Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Ah, ¿por qué? Porque todos los que mueren en la fe del tercer ángel resucitan en la resurrección especial. Y en sus bocas no se halló, ¿qué, hermanos? Mentira. Los que siguen a la bestia, ¿de qué están llenos? De mentira. Pero aquí dice que hay un remanente que sigue al Cordero, que es el camino, la verdad y la vida, y en sus bocas no se halló en mancha. ¿Por qué? Porque están siguiendo al Cordero. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde? Al Cordero que es En el lugar verdad. santísimo. Aleluya. Por lo tanto, hermano querido, cuando yo estoy estudiando esto, mi mente debe estar conectada con el Cordero. Amén.
Ya lo demás es lo céntrico aquí. La intervención del Cordero para bien de su pueblo. Los 144,000 llevan el carácter del Cordero y de la obra que realiza en el lugar santísimo al mundo. Ahí está la alarma para que así la vida las. ¿Listo, hermanos? Llevan el carácter del Cordero porque y mi nombre nuevo, el carácter nuevo que el Cordero toma en el fin del tiempo su ministerio en el lugar santísimo. Hermanos, y aquí ya ahora vamos a ver aquí ya el mensaje del primer ángel. Ya ya nos vamos aquí. Vi otro ángel. ¿Cómo no va a volar, hermanos? ¿Cómo no va a volar otro ángel? Con todo lo que está sucediendo en el cielo, ¿cómo es que el cielo se va a quedar con esa qué? ¿Cómo es que el cielo se va a quedar callado frente a semejante noticia? Frente a semejante gloria, frente a semejante ministerio. Otro mensajero va volando por el medio del cielo y que tenía la buena nueva eterna para anunciarla. ¿A dónde, hermanos? A los que habitan en la tierra. Esta buena nueva es la buena nueva de lo que el Señor estaría haciendo en el fin del tiempo. Entonces, esto era profético para Juan. Esta buena nueva. Porque verdaderamente lo que el Señor hizo en el fin del tiempo, en el tiempo del fin, y en el fin del tiempo es bueno. Amén. Y es nuevo. Amén. Porque es la base de lo que va a ser en la Nueva Jerusalén. ¿Ya? Esa es una parte importante. La palabra evangelio significa buena nueva. Y aquí vamos a hablar es la buena nueva de lo que el Señor hizo en el tiempo del fin, de lo que inició a hacer en el inicio del fin del tiempo. ¿Y quiénes recibieron esa buena nueva en primer lugar, hermanos? ¿Quiénes la recibieron? Bueno, los hermanos de Filadelfia y los inicios de la Odisea. Entonces, yo no estuve en ese derramamiento, por lo tanto, debo, ¿qué cosa, hermanos? Aprender de otros, ¿ya? Para anunciarle al mundo, ¿ya? Y ahí es donde vienen las 4 dimensiones. Lo profético, hermanos queridos, de los 3 ángeles, se volvió literal. Hoy es historia, sigue continuando, pero yo debo buscar la historia para que tenga un efecto espiritual en mi vida. Y ahora lo profético se vuelve, ¿qué, hermanos? Lo profético se vuelve literal otra vez. Amén. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque de eso se trata la experiencia. La mujer samaritana dijo, ya los samaritanos le dijeron a la mujer samaritana, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros mismos nos hemos dado cuenta que este es el Mesías, este es el Cordero. Lo mismo pasa cuando usted haga este estudio, ya no creemos solamente por lo que dicen los pioneros, sino porque nosotros mismos estudiamos y nos hemos ubicado y eso es así. Y ahora esa revelación alumbra. Anuncian la buena nueva de lo que el Señor, la buena nueva de lo que dijo y de lo que hizo en el fin del tiempo. En el tiempo del fin, en el tiempo de Filadelfia y de lo que comenzó a hacer en el inicio de la Odisea. Lo que dijo y lo que hizo. ¿Ya? Entonces dice, para anunciarlo a los que habitan en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, respeten a Yahweh y denle gloria, porque ha llegado la hora de qué, hermanos. ¿Cuándo comenzaba el juicio? Según Daniel, según Mateo 24, según Apocalipsis. ¿Cuándo comenzaba el juicio? En 1844. Por lo tanto, esta profecía se debe predicar antes de 1844. Porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, hermanos queridos, aquí vemos el segundo ángel. Ya no nos da tiempo, pero ya con esto usted creo que vuela por en medio del cielo, anunciándole a los que lo rodean las buenas nuevas de lo que el Señor ha hecho. Y también usted pueda denunciar lo que Satanás va a hacer en el fin del tiempo. ¿Ya? Mire, el Cordero nos quiere escribir su nombre en la frente, pero la bestia también quiere escribir el nombre de ella en la frente de todos. ¿Sí? Y yo debo decidir qué debo vivir en mi mente, ¿verdad? Porque ha llegado la hora de su juicio. Hoy el mensaje del primer ángel, hermanos, nos debe motivar a decirle al mundo, respeten a Yahweh y denle gloria porque la hora del juicio está que termina. Hoy tenemos más motivos para adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Hoy hay más motivos para cantar ese cántico nuevo. Llenar eso que llenó al cielo de gozo, lo podamos nosotros, hermanos queridos, finalmente ver. Así que, hermanos queridos, terminamos diciendo lo siguiente: promesa cumplida. Amén. La senda de los justos fue. Hoy la senda de los justos es como la luz de la aurora y va en aumento hasta que lleguemos a la Nueva Jerusalén. Gracias, Padre, te damos por este estudio. Gracias por tu palabra, porque es una lámpara a nuestros pies y lumbrera en el camino. Porque no nos has dejado en tinieblas. Todos los símbolos están explicados dentro de la misma profecía. Te rogamos que nos ayudes a entender esto. Ayúdanos, Señor, para vivirlo y llénanos de tu espíritu para compartirlo, llenos de tu amor y de tu gracia salvadora. Que lo que estás haciendo en el lugar santísimo hoy se sienta poderosamente en nuestra vida hoy. Ayúdanos, Padre, porque sin tu ayuda no podremos comprender estas cosas. Reprende al enemigo y sus obras, y que las del Cordero estén de pie en nosotros. En el nombre de tu amado Hijo. Amén, amén.